informamos de una manera clara y diferente. Las 11 de la mañana, 32 minutos. Estamos en Sala de Prensa Blue, acompañándolos hoy domingo 20 de julio. Avanzan los desfiles militares por las principales ciudades del país. Avanza el evento en el que el presidente de la República en Santa Marta pues celebra el Día de la Independencia. Y también María Camila y oyentes y televidentes, hablamos de los oyentes de Blue Radio, televidentes de Blue Radio, televidentes de Noticias Caracol en Vivo, de algo también importante, y es esta tarde la legislatura, la cuarta de este Congreso de la República. ¿Qué hay en el programa de esta tarde, María Camila? ¿Cómo está previsto? Pues Juan Roberto, en el arranque de esta recta final de esta legislatura está convocada para las 2:30 de la tarde para el llamado a lista a los honorables congresistas, dice así el orden del día, y ya después vienen los puntos de siempre, que son 7 en total, que es el nombramiento de las comisiones protocolarias, es decir, las que van a recibir o a recoger más bien al presidente a la Casa de Nariño, lo traen al Salón Elíptico, luego va el himno nacional de la República de Colombia, habla el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, su último discurso como presidente, de lo que mencionábamos, y ya queda la instalación por parte del presidente del periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Luego de eso intervienen, luego de que el presidente instale y da su discurso habitual, Juan Roberto, intervienen los partidos declarados en oposición en virtud del estatuto de la oposición. No se sabe aún quiénes son porque eso se nombra en ese momento, y ya después, Juan Roberto, queda oficialmente instalado el Congreso, y lo que sabemos, los senadores se van para su recinto a elegir nuevas mesas directivas y quedan aquí en el Salón Elíptico los que van a elegir esa muy polémica y controvertida elección. La puja está muy dura por la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Arranquemos con esta última, María Camila. ¿Por qué ha sido tan polémica la elección del próximo presidente de la Cámara? Por un tema que no es habitual, y es que se van a respetar los acuerdos. La gente preguntará qué son los acuerdos, y siempre que se elige un Congreso, después... Sí, es que recordemos, y saludo a nuestro querido amigo Pedro Viveros, analista de Noticias Caracol y Blue Radio. Pedro, buen día. Es que esta elección, ¿cómo me le va hoy de domingo y de día patrio? En esta elección del presidente de la Cámara, que pues el gobierno, como todos, porque eso hay que ser honestos, no es solo este gobierno, lo que pasa es que este gobierno dijo que no iba a hacer lo mismo que los anteriores, pero todos hacen lo mismo, las marrullas de rigor para escoger a los presidentes que más les conviene. Hablo de los presidentes de Cámara y Senado. Claro, Juan Roberto, un saludo a usted y a la audiencia. Yo lo que veo es la necesidad de consolidar unas mayorías, por lo menos de este gobierno, en la Cámara de Representantes, porque él sabe muy bien, y todos lo hemos sabido, que donde él no ha logrado tener mayorías es en el Senado. Entonces, pues lo que está haciendo es consolidando esas mayorías en la Cámara, y sabe muy bien pues que en el Senado no lo va a tener, y por eso arriba se va a respetar, pensaría yo, esa presidencia en manos de alguien del Partido Liberal, mientras que en la Cámara eso no se va a respetar. Sí, María Camila, vuelvo con usted que la perdí momentáneamente. La polémica es por qué puntualmente la elección de este hombre Julián López. Por lo que dice Pedro, porque mientras en Senado se respeta que vaya a ser presidente del Partido Liberal para el próximo año, en la Cámara no se va a respetar que sea para Cambio Radical según los acuerdos. Entonces desde ahí arranca la polémica y se suma a muchos otros problemas. Por ejemplo, que entonces ya que el gobierno le cierra la puerta a un partido de oposición porque cambiaron su declaratoria a lo largo de estos 4 años, el partido de la U sacó ventaja con este hombre que es hijo también del curtido político José Ritter López, a quien el gobierno entregó una notaría a finales del año pasado. Nosotros hemos visto los viajes incluso del presidente, y Julián López ha estado en todo en los últimos 6 meses, pero esto ha generado una profunda molestia en el partido de gobierno, puntualmente el señor Alejandro Campo, que es del Pacto Histórico también del Valle del Cauca, que tiene una pelea casada con Julián López. Sí. El ministro Benedetti, dice Alejandro Campo, le ha dado una puñalada por la espalda al respaldar al partido de la U, pero ese señor Julián López hábilmente ha logrado que ya por lo menos 5 bancadas le declaren su apoyo, Juan Roberto. Sí, hubo renuncia de uno de los candidatos, ¿no? De Tamayo. De Juan Carlos Wills,
porque Tamayo, lo que pasa, Juan Roberto, es que no le quedó opción. ¿Por qué? Le explico. Juan Carlos Wills tiene un coaval del Partido Conservador y del partido de la U. Dicen las malas lenguas, que usted sabe que aquí, mejor dicho, abundan en el Congreso, que al señor Wills lo habrían conversado. Ya usted entenderá con Pedro qué significa eso. Lo habrían conversado y lo dejaron contento, y por eso él se hizo a un lado. Pero lo de Tamayo es literalmente una encerrona, porque él era desde mayo y desde marzo el candidato del partido de la U, ya incumpliendo como tal esos acuerdos, y el señor Julián López no solo le sacó ventaja, sino que desconoce la orden de Dilian Francisca Toro, que es la jefe natural de ese partido, y por María eso Camila, Tamayo lo único que hace... Tamayo renunció, Tamayo también se bajó, pero mire sí, una cosa, se bajó. María Camila y Pedro, yo creo que aquí es clave analizar, más allá de nombres que incluso a la gente no le dicen nada, es el gobierno está buscando, lo vimos el viernes, se filtraron unas conversaciones de chat que luego el ministro Benedetti dijo que no eran ciertas, pero al final del camino encajan en todo lo que está pasando, Pedro, en marrullas, en operaciones y estrategias políticas del gobierno. En mermelada. Para montar amigos, como le pasó con Salamanca, el señor de la Cámara que está saliendo, que pues resultó ser muy, muy, muy aliado del gobierno, que eso también es lícito, aquí no estamos cuestionando. Lo que pasa es que cuando se hace debajo de la mesa, a punta de mermelada, pues la cosa no funciona. Pedro, tanto el Tiempo como El Espectador, los dos principales periódicos del país, dedican su editorial de hoy a hablar de esta última legislatura. Para el colombiano del común, ¿qué significa este último año de relación entre un gobierno que, no nos llamemos a engaños, tuvo de todo en la elección, en la legislatura que está terminando, zafarranchos, hundida de consulta, pero también aprobación de reformas como la laboral? Hubo, no sé si un control político efectivo, pero sí hubo un Congreso que, si bien no bloqueó al gobierno como lo pretendía decir el presidente, sí ejerció un control político. Pero ahí hay un tema clave. Recuerde usted que es un Congreso que está terminando también su periodo con dos presidentes en la cárcel, el de Senado y Cámara, Pedro. Yo, Juan Roberto, lo que veo desde afuera, y coincidiendo con muchos de los análisis de los periódicos El Tiempo y El Espectador, es que el Congreso, Juan Roberto, demostró que tiene independencia y que el gobierno no logró manejarlo durante los 3 años anteriores, y se está dando uno cuenta que tampoco lo están haciendo ahora. Eso que hagan todo lo que están haciendo, Juan Roberto, significa que el gobierno no está fuerte en el Parlamento. Usted citaba, por ejemplo, que le pasó la reforma laboral. Eso le pasó a trancas y mochas, y no le pasó como el gobierno quería, y todavía falta el sedazo de las demandas ante la Corte. Entonces, y con unas presiones gigantescas del decretazo, una Asamblea Nacional Constituyente, en fin, y todo esto es para decirle que el gobierno nunca logró controlar el Congreso, y eso es muy positivo para la separación de poderes. Por eso el Congreso se le paró fuerte al presidente e hizo los debates que correspondía. Yo creo sin duda que quien sale fortalecido del año anterior y se ve ya ahora otra vez es el Congreso de la República frente al Ejecutivo, Juan Roberto. Es que si bien, Pedro, estamos hablando de una legislatura que por lo general no es la más fructífera, están hablando de una última en la que el gobierno pretende una reforma tributaria, entiendo que de 26 billones de pesos, pero también este proyecto de paz total del que hablábamos al comienzo del programa, y es el proyecto que pretende dar libertad en condiciones, y porque el texto no se conoce, no hay detalles, en condiciones supuestamente de colaboración con la justicia de Pedro. Estamos hablando de los jefes del Clan del Golfo, los jefes de bandas criminales que estuvieron en el Tarimazo en Medellín. Se habla de Iván Márquez, se habla hasta de unos que están prófugos, de Chiquito Malo, el hombre que ahora funge como jefe del Clan del Golfo. ¿Qué le dice a usted un proyecto como este, que repetimos, del cual no se conoce el detalle? Juan Roberto, normalmente la última legislatura es una legislatura de trámite, porque todos están dedicados a hacer campaña para su reelección, los parlamentarios y los partidos políticos para la presidencia de la República. En ese sentido, lo que está tratando el gobierno es de meter una cantidad de proyectos, como esos que usted menciona, para que al final se le hundan y el presidente suelte la frase a la que ya nos tiene acostumbrados, que no lo dejaron gobernar. Y resulta, Juan Roberto,
que lo que ha ocurrido es un desorden y una incompetencia total en el trámite de leyes. Esa ley de la paz total, Juan Roberto, no es una ley para terminar un gobierno. Eso es una ley para comenzar un gobierno, como efectivamente lo intentó el presidente, no le funcionó, y mire usted lo que dice la Corte Suprema de Justicia sobre ese proyecto de paz total que presentaron ante el Consejo Nacional de Política Criminal. No tiene sustento, no tiene recursos, no se saben los términos, nadie en Colombia entiende qué es lo que se va a negociar, pero el gobierno sigue amenazando con presentar un proyecto que, en mi opinión, Juan Roberto, está a destiempo, pero sobre todo no está ambientado para sacar adelante en la última legislatura un proyecto de esa magnitud, y otro es sacarle una cantidad de plata a los colombianos, como ya lo hizo en varias reformas. Es que él ya hizo una muy grande, al comenzar el gobierno, una reforma tributaria grandísima, y los recursos de eso, ¿qué pasó? ¿O es que los colombianos estamos viviendo en un país con más seguridad, con mejores servicios? No me quiero meter más en eso, pero pues no se ven las ventajas de la primera reforma. Pedro. El gobierno lo que ha hecho, María Camila, es ampliar el gasto público de una forma desmesurada, y ahora pues parece que al final del gobierno le está haciendo falta para seguir con una política expansionista en materia de política fiscal. Vamos a ver si el Congreso en el último año le permite hacer eso al presidente de la República, Juan Roberto y María Camila. Pedro, es que no lo quiero dejar ir sin preguntarle, ya vamos a ampliar la información sobre esto, sobre el otro hecho político del día, del 20 de julio, porque usted y yo lo conversamos hace unas semanas, y es ya el patos al agua de Sergio Fajardo, que hoy anuncia su aspiración presidencial. Hablamos mucho de la necesidad de candidaturas decentes. Que es la otra gran noticia política del día, María Camila. Exactamente. ¿Cómo le parece que el profesor Fajardo aspira por cuarta vez a la presidencia? Él está diciendo ahí en las entrevistas que la tercera es la vencida, dice él, entonces pues es la tercera candidatura. Pero me llamó la atención primero el momento para lanzarla. La lanza el 20 de julio, que es un día muy importante para Colombia, y recurre a unos simbolismos que yo creo que lo hacen oportuno, no oportunista, sino oportuno lanzar el mensaje. Lo hace en la capital de la República, en un spot de publicidad que me parece a mí que condensa mucho lo que él representa, y que es una persona que no va a generar odios, como no lo ha hecho, que es transparente y le presenta al país una política para resolver los problemas reales. A mí me parece, Juan Roberto y María Camila, que al contrario de ser una candidatura adicional a las múltiples que ya están, me parece que es una de las candidaturas que había que ver cómo se presentaba en público. Y me parece que ha sido una presentación bastante oportuna y clara, la del exgobernador y exalcalde Sergio Fajardo, Juan Roberto y María Camila. Sí, viendo el video de lanzamiento, es un video pues obviamente alusivo a los símbolos patrios, a la unidad. Habla de la situación en la que está el país y de lo que él, como fórmula, dice de solución, ofrece a Colombia. Sergio Fajardo, que lanza hoy formalmente su candidatura. Esta noche lo tendremos en Noticias Caracol hablando de este lanzamiento de su candidatura. Pedro, un abrazo y nos vemos pronto. Un saludo, María Camila. Solo una cosa que le voy a recordar. Acuérdese que en política hay 3 reglas. Señor. La primera regla es todo se sabe. La segunda regla es todo se sabe, y la tercera regla es todo se sabe. Sí, entonces y eso los que hacen marrullas los terminamos descubriendo, no se preocupen. Mire, hablemos de marrullas para terminar. Lo que reveló hoy la revista Cambio con los famosos vuelos de esta joven Juliana Guerrero, con lo que ha pasado, lo reveló Ricardo Ospina desde el viernes con los famosos chats que el ministro Benedetti dice que no existen, y también con las marrullas para la escogencia de los presidentes de Cámara y Senado. Pedro Viveros, aquí en Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. María Camila, recordemos el